Bueno, ahora es mi turno. Como bueno, me han presentado un poco al comienzo del seminario. Solo comentaros que soy Elena Gromayor y que soy arquitecta del Instituto de Patrimonio Cultural de España y coordino, junto con María Pía Timón, precisamente el Plan Nacional de Arquitectura Tradicional. Voy a compartir la pantalla. Bueno, os voy a presentar un poco en nombre de las dos, que aunque presente yo hoy el plan, pues ya como os digo, lo coordino con María Pía Timón. Pues voy a presentar el Plan Nacional de Arquitectura Tradicional como instrumento de salvaguarda en el medio rural y también como herramienta al servicio de la sociedad. Habrá algunos aspectos que no desarrollaré por haberlos tratado en el seminario anterior, el patrimonio cultural como recurso en la España vacía, contando como que esta intervención es un poco continuación de la anterior, por lo que os invito a escuchar la intervención relativa al papel que adopta la salvaguarda de la arquitectura tradicional para tener una visión más completa del documento del Plan Nacional. Bueno, la arquitectura tradicional ha demostrado ser uno de los ámbitos patrimoniales de mayor diversidad y de gran carga identitaria al constituirse como reflejo de los condicionantes geográficos y ambientales de un determinado lugar y expresión de los modos de vida que la han generado. También soporte del patrimonio cultural inmaterial, configurando unos modelos arquitectónicos y unos paisajes únicos propios de cada lugar que los ha generado. Sin embargo, como veíamos en el anterior seminario, es un patrimonio muy frágil que desde el último tercio del siglo XX se encuentra extremadamente amenazado, sufriendo un acelerado proceso de destrucción gravemente acentuado en el entorno rural y en especial en las zonas afectadas por la despoblación. Pese a esta situación, aún tenemos la oportunidad de convertir la arquitectura tradicional que aún ha llegado hasta nuestros días como soporte y recurso sostenible del medio rural si potenciamos los valores que la caracterizan y que la constituyen, perdón, tal y como vimos. Precisamente debido a la especificidad de este patrimonio, la sociedad tiene un papel muy relevante tanto en la difusión de sus valores como, y sobre todo, en la consecución de su salvaguarda. Son las propias comunidades las que han creado este patrimonio, lo soportan y lo mantienen en vida, las que les corresponde ocupar un puesto privilegiado en su recuperación, estando en mejores condiciones que nadie para protegerlo. Pero también las personas que, no siendo usuarias de este patrimonio, se identifican comprendiéndolo y apoyándolo o simplemente actúan como observadores, también tienen un papel fundamental en su conservación. Gracias al impulso de la sociedad y también, por desgracia, digamos, a la situación de vulnerabilidad que presenta esta arquitectura, pues ha ido generando una creciente valoración hacia este patrimonio, que ha pasado de ser considerado internacionalmente la perspectiva pintoresca de los monumentos en la Carta de Atenas a la expresión de la diversidad cultural del mundo en la Carta de Patrimonio Vernáculo Construido y a contar desde 2014 con un Plan Nacional de Salvaguarda capaz de ofrecer un marco de referencia para la supervivencia de esta arquitectura. Así, el Plan Nacional de Arquitectura Tradicional se presenta como una herramienta de gestión y coordinación compartido entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y otras entidades público y privadas que permiten establecer desde una visión interdisciplinar los criterios, las metodologías y las líneas de actuación necesarias para salvaguardar la arquitectura tradicional de nuestros pueblos. Se constituye, por tanto, como un instrumento colaborativo en el que también participa la sociedad civil, ya sea a través de sus protagonistas que actúan como informantes cuando realizamos algún trabajo de documentación o de investigación, o también por medio de las asociaciones civiles. Aunque contamos con varias agrupaciones como miembros de la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional de Arquitectura Tradicional, como la Asociación Tajamar o la Asociación de Casas Históricas, la dinámica general es que se establezcan colaboraciones puntuales de investigación, de documentación, de intercambio de experiencias o de apoyo institucional por parte del instituto. Por ejemplo, hace un par de semanas mantuvimos María Pía y yo una reunión con la Asociación Amigos del Hórreo Asturiano, donde nos expusieron las distintas problemáticas y las estrategias que afectaban a la conservación y a la protección de los más de 20.000 hórreos que se encuentran solo en territorio asturiano. De ahí la fotografía que veis en pantalla y que amablemente nos envió Fernando. Claro, estos 20.000 hórreos que se encuentran en territorio asturiano, pues si ya es un
un escenario complicado para una administración pública, ¿cómo será para una asociación ciudadana? Bueno, lo que se produjo en esa reunión fue, la verdad es que un enriquecimiento mutuo, porque, bueno, nosotros le dimos el asesoramiento técnico y de gestión, más bien, con las directrices que marca el plan, pero sobre todo nos hizo reflexionar sobre la implicación y el compromiso que asumen estos colectivos en la salvaguarda de este patrimonio y en la necesidad de ofrecerles nuestro apoyo. Desde otro ángulo, el Plan Nacional también genera una serie de documentos de consulta que sirven de referencia y de guía a la sociedad en todos los ámbitos, desde investigadores, técnicos, administraciones locales y también asociaciones de las propias comunidades. En este sentido, cabe destacar la buena acogida que tiene siempre el Plan Nacional cuando lo presentamos a nivel comarcal en aquellas regiones donde hemos llevado a cabo proyectos de documentación, de investigación o de buenas prácticas, donde la comunidad llega a sorprenderse del valor que le otorgamos a esta arquitectura, ¿no? Sintiéndose partícipes de alguna forma. También es verdad que intentamos, siempre que presentamos el plan en una comarca en concreto, pues intentamos utilizar fotografías de la arquitectura tradicional local, pues simplemente con ese gesto, hay muchas veces que los propios oyentes, ¿no? Pues ven de repente su casa mostrada en una presentación de gente que viene del ministerio, ¿no? Y simplemente con ese pequeño gesto, pues se sienten como muy reconfortados. Y luego, por otro lado, también los técnicos que asisten a estas presentaciones del plan, pues ven el documento como una herramienta de trabajo muy eficaz y respetuosa con el medio social, cultural y territorial. Y por último, el plan se concibe como un mecanismo de salvaguarda de la arquitectura tradicional en general, ¿no? Como una visión integral y por tanto, pues favorece su acceso y disfrute a la sociedad y acrecenta el sentimiento de pertenencia de sus comunidades con su proyección. El documento del Plan Nacional se estructura principalmente en estos tres bloques principales: aspectos básicos, aspectos metodológicos y programas o líneas de actuación. En el primero de ellos define y caracteriza esta arquitectura y determina los riesgos a los que está sometida, aspectos que desarrollé en el anterior seminario, por lo que no entro en ello para poder avanzar algunos otros apartados del documento. Por otro lado, también establece los diferentes ámbitos y tipologías que abarca, sirviendo como una herramienta fundamental para su identificación, porque hay muchas veces que nos preguntan pues, si los molinos, los yesares, los cercados, los cucos o las fuentes, pues quedan incluidos en el ámbito del plan. Pues efectivamente sí, no solamente se incluye la arquitectura tradicional habitacional, es decir, la vivienda, sino también la destinada al trabajo, ya sean infraestructuras, actividades relacionadas con actividades primarias, como agroganaderas, mineras o de transformación, sino también aquellos lugares de sociabilidad y uso colectivo, posibilitándose a través del documento la consulta de las distintas tipologías que comprende. Acto seguido, en sus aspectos metodológicos, se establecen los criterios genéricos a tener en cuenta a cualquier tipo de actuación, ya sea de investigación, de protección, de difusión o de intervención arquitectónica, ¿no? Entre estos criterios podemos destacar que cualquier iniciativa antes de su puesta en marcha debe ser debatida y aceptada por la comunidad usuaria, que deberá tomar un protagonismo ineludible como las personas creadoras, portadoras y que habitan este patrimonio. Se deben respetar todos sus valores culturales, es decir, su valor histórico identitario, inmaterial y simbólico, y su valor científico y ecológico. La documentación e investigación deben de tener un papel prioritario y fundamental ante cualquier actuación, como decíamos, porque en primer lugar constituye un instrumento de conocimiento previo que favorecerá una adecuada toma de decisiones. En segundo lugar, porque estas labores de documentación e investigación pues permiten registrar parte de unos modos de vida tradicionales que forman parte de nuestra cultura. Y por último, porque conlleva el reconocimiento por parte de la administración y de la comunidad que convive con esta arquitectura, convirtiéndose en la primera fase para su valoración y protección.
Por otro lado, ha de aplicarse una metodología pluridisciplinar, igual que en cualquier ámbito del patrimonio cultural, colaborando especialistas de las distintas disciplinas, arquitectura, antropología, historia, geografía, restauradores, etcétera, unando las metodologías propias a cada una de ellas. Debe perseguirse la integración y el equilibrio con el territorio del que forma parte y del que surge, ya sea cuando vayamos a actuar en conjuntos rurales, como cuando vamos a actuar sobre la arquitectura dispersa o las infraestructuras que también forman parte de la arquitectura tradicional. Y por último, un factor muy importante, y es que la valoración y la aplicación de técnicas constructivas tradicionales será indispensable, debiéndose registrar siempre la memoria de las personas que aún las dominan. Establecidos los criterios genéricos de actuación, el Plan Nacional define un tercer bloque del documento con los 4 programas que establecen a su vez criterios y metodologías específicos, acompañándolos de una serie de recomendaciones. El primero se dedica a documentación e investigación, un segundo proyecto enfocado a la protección de esta arquitectura, el tercer programa sobre intervención y recuperación de los sistemas tradicionales de construcción y, en el último lugar, no por ello menos importante, el programa de difusión, transmisión y cooperación. El plan parte en el primer programa de documentación e investigación, parte de la premisa de que no puede protegerse aquello que no se conoce. Por lo tanto, es el primer paso que tenemos que dar, como hemos visto, sobre el bien que queremos intervenir. Por ello, el plan establece una metodología específica en la que intervino en su definición Aniceto Delgado, que nos acompaña mañana, y Juan Agudo Torrico, basada en una ficha de inventario tipo adaptada a las diversas tipologías y temáticas que muestra la arquitectura tradicional, ¿no? Abarcando tanto aspectos históricos como constructivos, espaciales, materiales, muebles y materiales, etc. Además de esta ficha tipo, que podéis consultarla en uno de los anexos del Plan Nacional, pues también se hace referencia a otros aspectos a tener en cuenta en la documentación, como elementos en los que poner la atención a la hora de hacer el registro del inventario o qué herramientas de trabajo y de representación podemos utilizar, abogando siempre por incorporar las nuevas tecnologías con el objetivo de multiplicar la eficacia y rentabilizar el esfuerzo. Se ha puesto a prueba la implementación y viabilidad de esta ficha con 2 casos de estudio en la comarca de Los Pedroches, en Córdoba, una comarca que asocia 17 municipios y que queda caracterizado por el paisaje de la dehesa y también por desarrollarse un poco a las espaldas más del desarrollo de la ciudad de Córdoba y mantener más relaciones interregionales con la Alcudia o con la Serena. Y por otro lado, las viviendas subterráneas de Caravaca de la Cruz, en el que en el barrio de Santa Bárbara se llegaron a inventariar 80 viviendas cueva construidas en llano, en el que pues combina la vivienda con las cuadras. Por otra parte, el plan también establece como una línea de actuación prioritaria el desarrollo de trabajos de investigación que amplíen el conocimiento generado por diferentes autores desde principios del siglo XIX, que han ido con sus aportaciones pues, incluyendo matices y aportando significados a esta arquitectura tradicional, enriqueciendo los valores patrimoniales que le hemos ido otorgando. Por tanto, el plan promueve que se amplíe ese conocimiento en lo relativo a gestión, a conservación, a usos, tesauros específicos que puedan recoger la riqueza del vocabulario generado en torno a tipologías constructivas, a espacios, a herramientas, utensilios, técnicas constructivas o materiales, pero siempre cubriendo lagunas existentes, evitando la duplicidad de los contenidos y la focalización en determinadas tipologías consideradas emblemáticas. En el marco de esta línea de investigación, pues desde el plan se han desarrollado una serie de estudios tipológicos, como el que veis ahora en pantalla, el estudio de la arquitectura del arroz a nivel nacional, que se ha realizado pues, desde la visión del paisaje, identificando los elementos arquitectónicos que caracterizan el paisaje del arroz, tanto desde las propias parcelas de cultivo
a las infraestructuras de abastecimiento de agua, distribución, etcétera, etcétera, y también pues, los edificios destinados a vivienda o a instalaciones hidráulicas. Y por otro lado, perdón, voy a beber agua. Por otro lado, también tenemos una línea de investigación sobre materiales y técnicas tradicionales de construcción. En este caso, pues hemos avanzado sobre el estudio del yeso y de la caña, y en ambos proyectos, pues lo que se busca es caracterizar ese material, eh, explicar todo el proceso de transformación del material, las diferentes técnicas constructivas tradicionales en las que se emplea, pero también pueden ser las nuevas opciones dentro de la arquitectura contemporánea para emplear estas técnicas, incluyendo una serie de itinerarios culturales para dar a conocer mejor estos materiales. Unos estudios que pretendemos ampliar en el próximo año con el material de la cal y de la sabina. Conocido el bien, el plan propone un segundo programa dedicado a la protección de esta arquitectura desde diferentes miradas, comenzando por la jurídica, que debe aludir no solamente a los valores formales y estéticos de la arquitectura tradicional, sino también a sus aspectos constructivos, espaciales e inmateriales, intentando siempre pues, abogar o intentar que la economía de una población pues no sea inversamente proporcional a la conservación de su patrimonio, ¿no? Priorizando algunas medidas de rehabilitación frente a nueva construcción o de dinamización de los núcleos rurales que quedan abandonados. Por tanto, esta protección debe llevarse a cabo desde una visión territorial y en el marco de una coordinación real y efectiva entre todos los agentes implicados. No consiste en desarrollar políticas de protección y de desarrollo paralelas, sino de manera consensuada por el bien común, ¿no? Aunando legislaciones y simplificando los trámites burocráticos que son tan complicados para la ciudadanía. Por tanto, debe implicarse en todo el proceso técnicos de cultura, de planificación territorial, de medio ambiente, de turismo y, por supuesto, contar con la participación ciudadana. En esta línea, pues sí me gustaría puntualizar que desde el plan sí que estamos intentando que en las diferentes estrategias que está planteando el Estado, el Gobierno, para hacer frente al reto demográfico, al cambio climático, etcétera, pues incluir como de forma transversal la salvaguarda del patrimonio y en concreto la de la arquitectura tradicional. Pero el reto también reside en lograr aplicar la norma de forma coherente para que no vaya en detrimento de la arquitectura tradicional y de la comunidad local. Por tanto, debe aplicarse de forma coherente y flexible, protegiendo su diversidad cultural, pero a la vez atendiendo a su carácter un poco dinámico de esta arquitectura, permitiendo que se pueda adaptar a los nuevos modos de vida y a las condiciones de confort actuales, ¿no? Evitando pues, a lo mejor prohibiciones y estableciendo más recomendaciones para evitar que quede fosilizada y favorezcamos su reactivación y desarrollo local. En el marco del plan se han desarrollado varios estudios de gestión de protección sobre, pues, por ejemplo, cómo afecta en las normativas urbanísticas a determinados municipios de pequeño tamaño en el territorio español, ¿no? Es el primero que veis en las imágenes, principios de ordenación e instrumentos urbanísticos para la protección de la arquitectura tradicional en pequeños municipios de España, en el que pues, se hace un análisis de 16 municipios que nos sirven de base y que se pueden extrapolar a otros casos, de cómo afecta esa normativa a la arquitectura tradicional, a su protección y cuáles son las recomendaciones o las medidas que se pueden fomentar para favorecer su salvaguarda a través del urbanismo. También tenemos un estudio de gestión sobre cómo compatibilizar el impacto del turismo con la conservación de la arquitectura tradicional a través de un caso piloto que se ha desarrollado en Formentera por el gran turismo, ¿no? que acoge, y en el que se ha hecho pues, desde también un poco la visión del paisaje, se ha estudiado
las actividades socioeconómicas que se desarrollan en la isla, se ha caracterizado la arquitectura tradicional, se ha identificado cuál es su estado de conservación y pues se ha realizado como un enlace entre las debilidades, las fortalezas, las oportunidades y cómo se conjuga la sinergia del desarrollo del turismo respetuoso, ¿no?, y coherente con la salvaguarda de esta arquitectura. Y por último, también se ha desarrollado un proyecto sobre la gestión de, en este caso, por la identidad que tiene el paisaje de la dehesa en todo el territorio nacional, en este caso con el estudio piloto de la dehesa Boyal de Torrequemada, de cómo, de cómo las actividades tradicionales han modelado el paisaje, cómo afecta la no continuidad de esas actividades tradicionales y qué iniciativas pueden reactivar estos paisajes. En este caso determinado, pues se establecen una serie de itinerarios culturales. En el tercer programa entramos en el de intervención y recuperación de los sistemas tradicionales, atendiendo a la pérdida no solo de la sabiduría constructiva, sino también de los propios materiales tradicionales de la construcción. Se establece la necesidad de lograr su recuperación atendiendo a la propia población como portadora de los saberes compartidos, así como a todos los procesos relacionados con su extracción, producción, distribución y puesta en obra, y las características físicas, formales, químicas y estéticas de los propios materiales que utilizamos en la construcción tradicional. Por este motivo se desarrolló un estudio sobre el estado actual de los sistemas tradicionales de construcción, que aparte de una serie de fichas sobre técnicas constructivas y mapeados sobre dónde podemos encontrar determinadas técnicas o determinados materiales, se incluyó un compendio de los profesionales que aún se dedican a ello. Un compendio que es de gran utilidad, pero que ha sido sobre todo utilizado por INBAU en la Red Nacional de Maestros de la Construcción y que tenéis disponible de forma online. Es una herramienta que creemos que es fundamental porque hay muchas veces que la gente no sabe o no puede llevar a cabo unas labores de mantenimiento, de rehabilitación de sus viviendas, porque no tienen personal cualificado en su región. Y a través de esta red nacional, pues tiene un manejo muy sencillo y puedes buscar, ya sea por técnica constructiva o por ámbito geográfico, los maestros o artesanos que mejor se adapten a tus necesidades. En cuanto a la intervención arquitectónica, debido a la gran cantidad de actuaciones inadecuadas en los que se producen como poco incompatibilidades entre los nuevos materiales y los tradicionales, y que incluso hay veces que cuentan con las subvenciones de las administraciones públicas, era necesario, por un lado, promover un estudio de buenas prácticas que ha sido dirigido por Camila Mileto y Fernando Vegas, que es la rueda aquí que veis en la imagen del que se va a hacer una publicación, en el que pues, era necesario hacer como una radiografía de las técnicas y de la diversidad arquitectónica de este patrimonio, identificando un poco los procesos patológicos más comunes y identificando las buenas prácticas para que sirvan de ejemplo a otras intervenciones. Entonces, han establecido una rueda de valoración, que es la que veis, que se valoran las intervenciones en función de estos cuatro criterios. Y por otro lado, también creíamos que era necesario, por esa falta de criterios que nunca se han reflejado, pues establecer unos criterios específicos a la hora de intervenir arquitectónicamente en esta arquitectura. Entre ellos, pues podemos ver que se marcan prioridades promoviendo acciones de conservación preventiva y de mantenimiento que podrían ser fomentadas por los propios ayuntamientos, a la vez que difunden los beneficios de su práctica. Conservar la materialidad en la medida de lo posible, entendido que los materiales son perecederos y que pueden ser reemplazados por otros análogos, respetando siempre el significado de sus espacios. Compatibilizar materiales y técnicas, es decir, excluir aquellos materiales que entren en conflicto con la salubridad del material existente y no sigan sus principios constructivos o estructurales, utilizando, por ejemplo, pues morteros tradicionales de cal frente al uso del cemento tan extendido, pues por su extremada rigidez, nula transpirabilidad o avidez en sales. Buscar usos compatibles con sus valores, adoptándolos a las actuales necesidades
y evitando musealizaciones excesivas que transformen las arquitecturas en escenografías carentes de vida, conservar siempre la simbiosis con el paisaje en el que se enmarca y en el caso de que fuese necesario ampliar estas construcciones para otorgar otros usos o para ampliarlo por temas espaciales, pues esas intervenciones siempre deberán ser integradoras en volumen, en color y en textura, sin tener por qué renunciar a un lenguaje contemporáneo, pero siempre respetando el conjunto del que va a formar parte. Y por último, pues tener en cuenta aspectos de sostenibilidad económica y desarrollo, utilizando y gestionando los recursos materiales, técnicos y humanos de la zona, haciendo una arquitectura de proximidad, dinamizando el patrimonio y su contexto. Por último, llegamos al programa de difusión, sensibilización y cooperación, que actúa de forma transversal a todos los programas anteriores, con el objetivo de lograr que la sociedad tome conciencia del valor patrimonial de esta arquitectura y se puedan, en consecuencia, adoptar estrategias de salvaguarda coherentes. Para ello, hay que encontrar mecanismos de difusión eficaces y al alcance de la sociedad, poniendo a su disposición el conocimiento generado en cualquiera de estos programas o en cualquiera de estas líneas de actuación para su propia valoración, para su propia valoración, conservación y disfrute, garantizando así la transmisión también de los oficios a las nuevas generaciones, evitando que se pierdan definitivamente. Desde el plan, en este sentido, se da acceso a los proyectos que realizamos a través del micrositio de los planes nacionales que tenéis en la imagen de la derecha, y actualmente también estamos trabajando en el lanzamiento de un microdocumental que resalte los valores de esta arquitectura, que tenga una rápida difusión, que se pueda difundir por las redes sociales y tenga mayor calado en las nuevas generaciones. Por otro lado, también contamos con el número 8 de la revista de Patrimonio Cultural del Instituto de Patrimonio Cultural de España, dedicada a diferentes estudios, investigaciones y actuaciones ejemplares en la arquitectura tradicional. No olvidemos que gran parte del patrimonio de la tradición es de titularidad privada y que aún existe una absoluta desconsideración hacia este patrimonio, por lo que la sensibilización es fundamental para lograr que el impulso parta de la propia población, que se sientan orgullosos de formar parte de este patrimonio y que lideren su salvaguarda. Para ello debemos apostar por la educación, incluyendo esta temática a todos los ámbitos, desde los diferentes niveles escolares a la formación profesional. En este sentido, desde el plan, en colaboración con el Plan Nacional de Educación, se ha desarrollado una maleta educativa para niños de entre 8 y 10 años, en los que ya se empieza a introducir temas sobre diferentes tipologías arquitectónicas, los valores que incluyen o los diferentes materiales y las técnicas constructivas que se utilizan. Por otro lado, se trabaja de forma continua en la formación de especialistas a través de cursos y talleres prácticos, en los que os dejo aquí la lista de los que queremos promover para los próximos años, relacionados en general todos ellos sobre los materiales y las técnicas tradicionales de construcción, y que se van a organizar de forma colaborativa entre el Plan Nacional de Arquitectura Tradicional y el Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. También es importante apoyar y establecer las líneas comunes entre regiones vecinas, desarrollando planes interregionales y transfronterizos que nos permitan estrechar lazos de cooperación y compartir experiencias. Por último, me gustaría simplemente comentaros un plan que hemos desarrollado en el marco del Plan Nacional, también en colaboración con el Plan Nacional de Paisaje, que aúna un poco todos los criterios y las líneas de actuación que propone el plan, ¿no? Es el plan director de la isla de Sálvola, una isla de titularidad estatal que se encuentra en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas y que es destacable por la metodología multidisciplinar que ha utilizado, abordando la recuperación de su arquitectura tradicional desde diferentes ámbitos: el ambiental, el inmaterial, el constructivo y el paisaje, también el biológico, y que pues, ha desarrollado diferentes líneas de documentación, de protección
y ha buscado una serie de usos compatibles con estas arquitecturas para devolverle el uso y también que sirva un poco como ejemplo para otras aldeas gallegas que pues, tienen este tipo de arquitectura tradicional tan representativa de la zona. En conclusión, pues podemos determinar que en la coyuntura actual en la que nos enfrentamos, marcado por la terrible pandemia que estamos viviendo, el reto demográfico y la lucha frente al cambio climático, la solución pasa por trabajar de forma conjunta y coordinada, implicando a la sociedad en la salvaguarda de la arquitectura tradicional como soporte y recurso del desarrollo rural sostenible. Con este objetivo, desde el Plan Nacional de Arquitectura Tradicional, se seguirá trabajando para que las comunidades y los colectivos locales puedan superar los problemas burocráticos y encuentren cauces efectivos que garanticen su participación real y efectiva en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas y programas que afecten a esta arquitectura tan identitaria de la cultura tradicional. Nada más, muchísimas gracias por vuestra atención. Perdonad por la voz, que me voy quedando ronca. Soy consciente de que he pasado superficialmente por los distintos apartados del plan, pero espero que haya sido suficiente para ofreceros una visión un poco general y despertaros la curiosidad para que podáis consultar el documento. En cualquier caso, quedo a vuestra disposición para resolver cualquier duda en el turno de preguntas.